La isla de las muñecas. Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Tenía muchas ganas de visitar esa ciudad. Mi intención era pasear en las trajineras, conocer las chinampas. Para quien no las conoce, son espacios de tierra que están dentro del agua. Cuando conocí Xochimilco fui como turista. Ya sabía a través de las redes sociales y de mis conocidos de ese lugar tan tradicional. Me subí a una trajinera que era una embarcación hecha de madera y adornada con flores coloridas. Ya me habían platicado sobre la isla de las muñecas. Era el lugar que más me interesaba. No fui sola. Iba acompañada de 2 de mis compañeras del trabajo. Nos organizamos para poder ir un fin de semana, visitar los lugares, así como las leyendas más conocidas de la Ciudad de México. Como les dije, el lugar que más expectación me causaba era la isla de las muñecas. Cuando nos acercamos a ella, se encontraba en una chinampa con bastante longitud. Nos bajamos de la trajinera y comenzamos a ver que había muñecas colgadas en los árboles, en los arbustos, en lazos. También había chozas que tenían en su interior muchas muñecas. La apariencia de las muñecas no era agradable. Más bien, daban miedo, porque se encontraban en mal estado, algunas sin ojos, otras con su vestimenta deslavada, sucia y desgarrada. Incluso había una que estaba pintada de rojo y le habían puesto cuernos con los monitos que salían en la rosca de Reyes. Así que imaginen cómo estaban las muñecas. También había animales disecados. Vi la cabeza de una vaca y un armadillo. El guía de turista nos contó la leyenda de la isla de las muñecas. Quizás para muchas personas ya era muy conocida, pero para nosotras no. Se las cuento, para que se den cuenta de los hechos que después nos sucedieron. Dicha leyenda decía que en esa chinampa vivía un señor de nombre Julián. En una ocasión el hombre encontró a una niña en las orillas de su chinampa. Trató de reanimarla, pero no lo logró. La niña se había ido al más allá ahogada. Después de lo ocurrido, Julián sintió culpa por no haber podido salvar a la pequeña. Dicen que luego de este suceso, su espíritu comenzó a rondar por los lugares. Julián, para poder calmar el espíritu de ella, recogía de la basura a las muñecas. Lo hizo de esta manera porque no tenía los recursos económicos para comprar las nuevas. Así fue como el lugar se llenó de tantos objetos. Mientras caminábamos por el lugar, vimos de todo tipo de muñecas. Les aseguro que ninguna estaba bonita, aunque todas estaban horribles. Hubo una en especial que me llamó la atención. De hecho, no solo a mí, sino a la gran mayoría de personas, porque de cierta manera la han convertido en una especie de entidad milagrosa que ha cumplido deseos a cambio de un pequeño tributo o regalo que se le deje. Esa muñeca tenía el nombre de Agustina. Estaba vestida con un vestido de color rojo, sentada en una trajinera pequeña que llevaba como nombre Xochimilco. Ahí le dejaban todo tipo de regalos, desde pulseras, flores o cualquier artículo que pudiera servir como obsequio. Me quedé durante un rato pensando cómo una muñeca pudiera tener la facultad de hacer milagros. Una de mis amigas, Martha, le tomó una foto. La vi muy entusiasmada. Creo que ella ya sabía sobre los poderes de la muñeca, porque iba preparada con un obsequio que compró antes de partir a Xochimilco. Martha ya sabía a lo que iba. No se fijó en las demás muñecas. Al contrario, buscó entre todas a Agustina. Cuando la encontró, le ofreció el regalo. Le habló en voz baja, sin que nosotras pudiéramos escuchar lo que le decía. Después de unos minutos, Martha se unió a nosotras. Le preguntamos qué le había dicho a la muñeca, pero ella no quiso decirnos nada. Continuamos nuestra visita en la isla. Noté a Martha muy emocionada. Estaba más bien eufórica. Me acerqué a ella para preguntarle si se encontraba bien. Ella me respondió que era un día inmejorable. Así continuamos con nuestro paseo. Mientras seguía observando las muñecas, me puse a pensar que esa idea de recolectar tantas muñecas había sido a partir de una situación espeluznante, ya que decían que el espíritu de la pequeña que se fue al más allá seguía sin descansar. No comprendía el motivo por el que se había hecho tan popular. Más adelante vimos otras chinampas en las que se veían objetos extraños. Le pregunté al guía de qué se trataba. Él me dijo que era brujería que las personas hacían en esos lugares por la noche. No me quise imaginar lo tétrico que se verán esas chinampas en la oscuridad. Cuando salimos de Xochimilco, cada quien tomamos un auto de alquiler y ahí nos despedimos.
En el inicio de semana nos incorporamos a nuestras actividades laborales. Me llamó la atención no ver a Marta detrás de su escritorio. Alicia, mi otra amiga, me dijo que el jefe inmediato le había mandado llamar. Cuando Marta regresó de reunirse con él, venía con una sonrisa. Nos dijo emocionada que la habían movido de puesto. La habían ascendido como gerente regional. Alicia y yo continuamos en nuestras respectivas actividades. En un principio, tratamos de estar en comunicación con Marta, pero cada día ella se distanció mucho. Ambas comprendimos que era por los nuevos retos que tuvo que enfrentarse. Preferimos darle su espacio. Después de varias semanas recibí una llamada. Era de Marta. Me sorprendió que me llamara casi a las 12 de la noche. Ella me preguntó si estaba dormida. Le respondí que no, pero la verdad era que sí me había despertado. Pero como tenía tanto tiempo sin saber de ella, quise escucharla. Cuando oí su voz, casi no la pude identificar. Se oía tan diferente. Solo estaba segura de que era ella porque vi en el identificador que era su número. Le pregunté si se encontrara bien, pero solo se escuchó el silencio. Le dije que si necesitaba de mi ayuda lo haría con mucho gusto. Después de otro silencio, ella comenzó a hablar. Me dijo que todo estaba muy bien. Solo necesitaba escuchar la voz de alguien de confianza. Luego de un rato de charla se despidió y colgó. Me quedé confundida por la forma tan extraña en que lo hizo. Estuve un rato despierta tratando de asimilar los motivos que tuvo para comunicarse a esa hora. Al día siguiente, le comenté a Alicia sobre lo sucedido. Ella también me dijo que le había llamado por teléfono. Coincidía conmigo. Marta estaba rara. Cada vez que me sonaba el teléfono era lo mismo. Se quedaba ausente por unos minutos con una voz extraña. Enseguida, poco a poco entraba en confianza y comenzaba a platicar. Una de esas noches que me llamó fue distinta. Creo que fue la primera vez que realmente era ella. Primero me habló con una voz muy baja. Le dije que si no quería despertar a su familia se fuera a otro lugar de la casa, porque casi no le entendía lo que me decía. Así fueron unos segundos, hasta que la comencé a escuchar muy alterada. Me dijo que tenía mucho miedo. En su casa pasaban cosas extrañas, difíciles de comprender. Sin decir nada más me colgó. No quería molestar a Alicia, pero tampoco me podía quedar así. Vi la hora en el reloj. Eran las 2:30 de la madrugada. Con un poco de pena, le marqué a mi amiga. Ella me respondió de inmediato, como si supiera para qué le hablaba. Me dijo que a ella también le había marcado Marta. Ella estaba en una situación de riesgo, pero no sabíamos qué le estaba sucediendo. El viernes por la mañana hice todo lo necesario para dejar en orden mi casa. En cuanto salimos del trabajo nos fuimos hacia la central de autobuses. Nuestro camión salía a las 8 de la noche. Esperamos un rato en la sala de espera de la central. Durante el trayecto del viaje hubo un momento en que Alicia se quedó dormida. Moví la cortina de la ventana para poder ver hacia el exterior. Escuché un ruido extraño, como si el autobús hubiese pisado algo grande. El chofer se detuvo. Nos avisó que iba a revisar de qué se trataba. Enseguida subió para decirnos que una de las llantas estaba ponchada. Nos dijo que alcanzó a ver un animal salvaje que intentaba cruzar la carretera. Cuando lo vio trató de evitarlo, pero fue imposible evitar atropellarlo. Por desgracia, se había ido al más allá. Le dije al chofer que era necesario mover al animal de la carretera para que no fuera destruido por completo por los demás automóviles. Él estuvo de acuerdo. Otro de los pasajeros se ofreció a ayudarlo. Lo pusieron a un lado del acotamiento. El animal era bastante grande, por eso se había sentido el impacto tan fuerte. Era un extraño animal salvaje que tenía grandes colmillos. Su pelaje era grueso de color negro, muy oscuro. Cuando uno de los pasajeros levantó una de sus patas, tenía unas garras muy grandes. No fue posible saber de qué tipo de animal se trataba.